Muy buenas noches con todos, abogados, compañeros y demás presentes. Hoy nos reunimos aquí para debatir un tema crucial en la historia, como es el caso de la Revolución Americana y su impacto en el derecho indiano. En este debate hablaremos sobre las causas, los eventos claves y las consecuencias de este movimiento revolucionario en las colonias americanas. Este, a continuación, los participantes hablarán sus temas y aportes sobre estos temas. Dándole continuidad a lo que mencionó el compañero, vamos a hablar en este informe, vamos a tratar de explicar sobre la Revolución Americana y el derecho indiano, ya que ambos influyeron en el mundo por las acciones que se realizaron. Cabe recalcar que nos remontamos a los años 1492, donde se dio inicio a la colonización española, misma que desde el 5 de diciembre de este mismo año llegó a la isla española, donde se estableció la primera colonia europea. Eh, Desde entonces se dio el inicio de la conquista de la isla del Caribe, que se convirtió en una invasión del continente americano. Años más tarde causaría conflictos de diferentes índoles. Posteriormente, los españoles formaron colonias tanto en el archipiélago como de las Antillas como en tierra firme. Es decir, que en el continente americano, lo que posteriormente confiere a un conflicto con Portugal, misma que compartía el derecho de la misma que compartían el derecho de cada colonia a expandirse hacia el occidente. Partiendo de este antecedente, a través de un documento que se auto-otorgaron, vale recalcar, los reyes de España, eh, el derecho de la colonización del continente americano, o sea, es decir, que ellos se auto-otorgaron estos derechos a través de un documento. Un mismo documento que se creó con la finalidad de advertir a los nativos que si desobedían serían tratados con violencia o como esclavos. Esto convergió en abusos y explotaciones hacia ellos. Este tipo de abusos conllevó a que se levantaran unas protestas mismas que llevaron a la aprobación de leyes nuevas en 1542. Posteriormente llegaron a un acuerdo frente al concepto superior en España y Europa de los indios de América. La Escuela de Salamanca reconoció sus derechos de igualdad y libertad y asimismo el derecho a tener sus tierras. Eh, Estas nuevas leyes promovieron la prohibición a la esclavitud hacia los indios y asimismo la desaparición de la muerte de los encomendados. Desde un punto de vista cultural, la colonización surgió en un proceso de mestizaje entre los indígenas y americanos que se convirtieron en mestizos y por otro lado, con la población de África se convertirían en mulatos. Pero pese al mestizaje también se dio la estructura colonial racial para la parte de la población blanca en la cúspide social. La colonización americana por parte de Inglaterra fue impulsada por Jacobo cuando fundó en 1606 la Compañía Virginia, dado que España controlaba la mayor parte del nuevo continente. Los ingleses se centraron en las costas atlánticas de Norteamérica. Desde 1607, cuando se fundó Jamestown, posteriormente la colonia de Virginia. Los británicos fueron extendiendo sus dominios en la zona. El resultado fue la creación de las 13 colonias que serían el germen del nacimiento de los Estados Unidos. Muy bien, de conocer los resultados que lograron las colonias con la Revolución Americana, vamos a detallar cuáles fueron estas principales causas de este hecho importante. Si bien estamos entre la primera, que es la violación de los derechos civiles. Con decir esto, nos referimos a que los colonos sintieron que sus derechos civiles estaban siendo violados por el gobierno británico.
Un ejemplo claro de esto es que se tomaron acciones de allanamiento sin orden judicial. Eso por parte de los soldados británicos para reprimir a la población civil. Asimismo, tenían un descontento con las restricciones comerciales. Estas medidas limitaron a que el comercio colonial totalmente fuera cerrado por los colonos. Asimismo, se tuvo parte en cuenta una propaganda y agitación, esto por parte de los líderes revolucionarios, quienes utilizaban propaganda y la agitación para movilizar a la opinión pública y aumentar el apoyo de la causa de la independencia. Esto como causa. Ahora, una vez que haya pasado este proceso de revolución americana, se lograron algunos resultados, como en este caso la independencia, cuya principal fue que las colonias británicas del norte se separaron del dominio británico y establecieron una nación independiente, con la cual nacen los Estados Unidos de América. Nace un gobierno totalmente republicano, en donde la revolución estableció un nuevo sistema de gobierno en lugar de la monarquía británica. A partir de ello se redactaron y aprobaron la Declaración de Independencia en el año 1776 y la Constitución de los Estados Unidos en 1887. Se promovieron los derechos y libertades, asimismo como la aspiración para las futuras revoluciones. Compañera Fátima, es su turno. Yo voy a tratar sobre la definición del derecho indiano. El derecho indiano se refiere al sistema jurídico que fue aplicado en las colonias americanas durante la época de dominación española y portuguesa. También se la conoce como derecho colonial o derecho de Indias. El derecho indiano se caracteriza por ser un conjunto de normas, principios, leyes que regían la organización política, social y económica en las colonias. Estaba influyendo principalmente en las leyes y costumbres españolas portuguesas de aquella época. También se incorporan elementos de las culturas emitidas por los monarcas españoles y portugueses. Este sistema legal basado en la legislación emitida por los monarcas españoles. Se desarrollan instituciones jurídicas propias de las colonias como los cabildos de la audiencia, derecho indiano, que abarca las diversas áreas de derecho como el derecho juvenil, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho mercantil. Una de las características más importantes del derecho indiano es una función del control y dominio por parte del metrópolis en las colonias. Las normas jurídicas se utilizan para regular y mantener un orden en las colonias, así como las de proteger los intereses económicos de la potencia y colonizadoras. Elementos fundamentales del derecho indiano, también conocido como el derecho hindú o derecho hinduista, se basa en textos sagrados de hinduismo y en las tradiciones y costumbres de la sociedad de la India. Las leyes dictadas especialmente para las Indias, ya sea en la península o bien en las propias Indias. Las costumbres desarrolladas en los municipios de españoles en Indias o costumbres criollas. Las costumbres indígenas que no fueran en contra de la religión católica o de las leyes castellanas o indianas. La novísima recopilación de 1805. La nueva recopilación de 1567, las leyes de Toro de 1505, el ordenamiento de Alcalá de 1348, las 7 partidas. Ok, a continuación también presentaré algunos de los elementos fundamentales del derecho indiano. El Dharma. El Dharma es el concepto central del derecho indiano, que puede entenderse como un conjunto de principios éticos y morales que rigen el comportamiento humano y la vida en la sociedad. Textos sagrados. Los textos sagrados del hinduismo
como los Vedas, los Upanishads, los Puranas y los Dharmashastras, son fuentes importantes del derecho indiano. Castas y varnas. Se basa en la división jerárquica de la sociedad en grupos sociales llamados varnas, que clasifican en función de la ocupación y el estatus social. Costumbres y tradición. Las prácticas y normas consuetudinarias transmitidas de generación en generación son reconocidas y precedentes establecidas por tribunales anteriores. Jurisprudencia y legislación. La influencia del derecho británico durante el periodo de la colonia ha llevado la adopción de códigos legales, como el Código Civil y el Código Penal, que han coexistido con las prácticas y principios del derecho indiano tradicional. Arbitraje y mediación. Se alienta a las partes en disputa a buscar soluciones amistosas y resolver sus diferencias fuera de los tribunales, siguiendo los principios de la conciliación y el arreglo pacífico. Es importante tener en cuenta que el derecho indiano es un sistema legal complejo y diverso, con múltiples corrientes filosóficas y en constante evolución. Los elementos mencionados anteriormente proporcionan una visión general de algunos aspectos fundamentales, pero existen variaciones regionales y diferentes interpretaciones en la práctica. Gracias. Tito Vicuña. Fuentes del derecho indiano. Las fuentes del derecho indiano son el conjunto de normas, leyes e instituciones que regulan la vida jurídica de las españolas en el Nuevo Mundo durante el periodo colonial. Es importante comprender las fuentes del derecho indiano para entender el marco jurídico y social que prevaleció en la América colonial, así como las implicaciones de ese legado en el presente. Entre las principales fuentes del derecho indiano se encuentran las leyes indianas, el fuero real, la legislación local y la jurisprudencia. Las leyes indianas fueron implantadas en el siglo XVI con las ordenanzas de la corona española. Estas dictaron los territorios en el continente americano. También dieron el derecho a los indígenas y intervinieron en el gobierno y en el comercio. El Fuero Real es un compendio de normas jurídicas creadas en el siglo XIII para establecer una ley y un bien común en la península ibérica. La legislación local, cada región colonial generó su propia legislación para abordar problemas específicos y así tener mejor un bien común. La jurisprudencia se refiere a las decisiones tomadas por los tribunales y jueces locales para resolver conflictos en territorios locales. Gracias. Etapas del derecho indiano. Siguiendo los presupuestos y criterios señalados con anterioridad, el derecho indiano se divide en 4 etapas, las cuales son la etapa inicial, que va desde 1492 a 1499. En esta etapa el gobierno fue exclusivo de Cristóbal Colón, con base en lo dispuesto en las capitulaciones de Santa Fe y demás disposiciones administrativas y de gobiernos posteriores. Luego tenemos la etapa crítica, que va desde 1499 hasta 1511. En esta etapa se habla sobre los derechos a dominar nuevas tierras y cómo explotaban a sus habitantes. A raíz del sermón del padre Montesinos, surgen los primeros defensores de los indios.
se produjo una reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias. Luego tenemos la etapa de consolidación. Esta etapa va desde 1511 hasta 1568. En este periodo surgieron las críticas contra el régimen de encomienda, destacando los personajes como Fray Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas, la polémica de los títulos y las teorías sobre la guerra justa. Luego tenemos la etapa que va desde 1568 a 1680. En esta etapa se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano, que culminaron con la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, en busca de la corrección del caos legislativo y la abundancia de normas. También debemos recalcar que durante el siglo XVIII hubo una serie de reformas estructurales de ámbitos políticos, económico, militar, hacendario y educativo, en pos al mayor rendimiento de los territorios americanos. Esto es todo lo que puedo decir en cuanto a mi tema. Muchas gracias.